Eduardo, ahí estaba entonces la explicación de estas dos sanciones, una a los integrantes del secretariado de las FARC, 7 puntualmente, esas caras visibles, y también a los militares, 12 militares implicados en casos de falsos positivos que nos hizo Tatiana. Pero vamos a hablar ahora, a analizar temas como los que usted ponía sobre la mesa con toda la razón, los tiempos en que la JEP decidió esto y también la definición de esa restricción que es muy ambigua, por lo menos en el primer caso. Sí, para eso estamos en contacto con Jaime Arrula, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, también exmagistrado de la Corte Constitucional. Doctor Arrula, como siempre, un gusto saludarlo. Es un gusto saludarlos en esta mañana domingo. Bueno, nos robamos un ratico en este domingo para que nos ayude a entender estos aspectos que han sido tan controversiales. Y quizá quiero plantearle el primer motivo de controversia, que es la restricción efectiva de la libertad. Se ha planteado que no se ha definido todavía por parte de la Justicia Especial de Paz qué va a pasar con estos exintegrantes del secretariado frente a esa restricción efectiva de la libertad, y eso qué consecuencias puede tener a futuro en instancias, por ejemplo, internacionales. Sí, claro, mire, el componente de justicia de los acuerdos de La Habana pues señala una sanción máxima de 8 años para el que haya aceptado la participación en todos esos delitos, y es lo que se ha aplicado. El problema, son dos los problemas. Uno, que pareciera que no va a haber una restricción de la libertad, que eso es simplemente trabajos restaurativos para reparar a las víctimas, pero eso no se va a concretar en ninguna restricción de la libertad. Y por lo menos la sentencia no lo concreta, queda ese ambiente gaseoso, y eso pues a las víctimas las tienen preocupadas por lo que uno ha oído. Uno oye a Juanita Robertus en Human Rights, oye a algunos de las víctimas y consideran que la sentencia es un instrumento de impunidad porque no se da el componente de justicia. Es que el componente de justicia no es relatar la verdad. El componente de justicia necesitaba también una pena restrictiva, y aquí definitivamente no se van a dar, además de un problema grave, y es la demora. Es que esto ya lleva 9 años. Claro. Y justicia tardía no es justicia, se ha dicho siempre. Entonces el componente de justicia no está cumpliendo con los estándares internacionales, con los mismos estándares del proceso de paz, con los acuerdos de La Habana. Llega tarde y llega en una forma muy simbólica, demasiado. Está bien que ellos nos iban a someter a un proceso de paz para pagar 40 años de cárcel, todos entendimos eso, pero también tampoco es que no fueran a salir con nada, que es como a la larga están quedando. Pero doctora Arrula, esto que usted nos dice es muy preocupante, porque es que queda una sensación en el ambiente por parte de los penalistas, de los promotores del acuerdo de paz, incluso de la comunidad internacional, como si la sanción restaurativa, sí, es un tema histórico, pero la resaltaron como algo que se ajusta completamente a lo acordado, y no es así. Y estamos ahora en esa disyuntiva. La medida de restricción de la libertad efectiva, ¿por qué es tan importante en este tipo de sanciones que hablan de restauración a las víctimas, y qué podemos hacer para tener claridad? Porque miren lo que estamos. Sí, porque mire, un proceso de paz supone unos elementos fundamentales. Primero, la aceptación, la verdad. Segundo, el compromiso de no volver a reincidir. Tercero, la reparación a las víctimas. Pero hay un componente de justicia, y esa justicia implica penas. Hombre, que no va a ser la pena de 40 años, se había estimado que eran 8, pero es que aquí van a salir con nada. Entonces eso es lo que tiene a las víctimas, a las organizaciones de derechos humanos, a las organizaciones internacionales altos del cuello, porque
va a faltar un componente esencial. Ahora, eso no es por venganza, eso es para que el tejido social se pueda reconstruir, para que el día de mañana se puedan sentar victimarios y víctimas en un café a tomarse en un café porque se quedaron todos satisfechos, pero si va a quedar una sensación de que no hubo justicia, si va a quedar una sensación de que esto quedó recargado para un lado, pues ese café no va a poder ser el día de mañana, no se va a poder reconstruir el tejido social y es donde viene la violencia y vienen las venganzas. Es decir, podría seguir los resentimientos, ¿no? No curarse lo suficiente esas heridas si el tema pues sigue siendo o da la sensación de quedar en la impunidad. Doctora Exactamente. Rubla, sí, doctora Rubla, hablemos de la participación en política, porque se está hablando de que ellos no van a perder esos derechos políticos y de que de alguna manera van a tratar de compaginar lo que va a ser esa participación en política, que también, dicho esto, por eso se desmovilizaron también, pues para entrar a hacer política, pero evidentemente también está la necesidad de las víctimas, lo decía usted, de que de alguna manera resarzan todo lo que hicieron con unas restricciones y con unas sanciones, digamos, justas. ¿Cómo ve usted eso que todavía no se ha terminado de entender cómo se va a compaginar esas sanciones con su participación política? Sí, mire, la participación en política es fundamental cuando se trata de un grupo alzado en armas buscando el poder político. Tiro Fijo decía, Manuel Marulanda, por lo menos alguna vez yo se lo escuché en una reunión que estábamos en la sombra, cuando le decíamos que se estaban dedicando al narcotráfico y al secuestro y a la extorsión y que eso no permitía amnistía ni indultos, él dijo, no, mire, yo lo que quiero es conseguir el poder por las armas. ¿Cómo se consiguen mis comandantes? Dijo así esta expresión, la papa, ese no es problema mío. Claro que es problema de ellos. Es que el fin no justifica los medios. Ya nos tragamos un sapo, parafraseando al presidente Santos. ¿Cuál fue el primer sapo que nos tragamos? Que eran un grupo dedicado a una práctica política por el poder. Eso ya estaba muy desdibujado. Yo creo que ya venían más dedicados al narcotráfico, a la extorsión y a otras cosas que a buscar el poder con unos fines loables. Pero bueno, eso lo aceptamos así. Obviamente entraron y se les dieron unas curules sin que se las ganaran electoralmente. Se les entregaron por benevolencia, digamos que ese fue otro sapo, que ya se les están acabando esas curules. Ahora ellos tendrían que salir en blanca lid a competir y a buscar, si es que quieren representación política, el favor popular y el favor del sufragio. La sentencia, digamos que en eso se alinea con ellos y les dice que esto no tiene ninguna sanción desde el punto de vista de los derechos políticos. Pueden participar en ello. A mí eso no me parece tan grave, porque si aceptamos que era un proceso de paz y aceptamos que era un proceso de paz porque eran un grupo que buscaba el poder por las armas, pues sería lo coherente, que se abran ese espacio en la política para que puedan competir con los votos y no con las armas. Eso es fundamental, porque si van a volver a buscar el poder por las armas, pues eso sí no tendría ningún sentido. Aquí lo grave es el componente de justicia, ¿no? ¿Y cómo hacemos para no terminar indigestados con esa cantidad de sapos? Y se lo pregunto, porque hay uno peor. Se lo pregunto. Uno peor. Pero vengan, pero hay muchas... El de la paz total. Pero mire, que ese sí no lo puede aceptar. Rula, pero es que hay muchos sapos, pero finalmente este era el precio de firmar un acuerdo de pero paz. para allá iba, Sí. porque usted, es que yo quiero ver esto desde el punto de vista de las víctimas, y hubo un mensaje que me llamó muchísimo la atención de una de ellas, diciendo, mire, con esta sentencia
quedo con la sensación de que no obtuve justicia, no quedé conforme con lo que se expresó frente a la verdad de lo sucedido, y tampoco tengo paz, pues porque hoy en día todavía tenemos un país supremamente convulsionado. Sí, mire, uno de los grandes problemas de los acuerdos fue el componente de justicia. Muchos nunca estuvimos de acuerdo con la creación de una jurisdicción especial. Fíjese que para los paramilitares eso se llevó a los tribunales. Aquí creamos un tribunal a la medida que querían las FARC, elegido por quienes ellos sugirieron. Y eso no era necesario, eso fue un golpe de Estado a la justicia colombiana, otro sapo que nos tragamos. Vino la JEP a aplicar la justicia, pero es que no está aplicando la justicia. Para mí la sentencia, con todo respeto, hay que leerla con calma. Yo he leído apenas algunas balbuzadas de ella, pero le da a uno la sensación de que en la parte de justicia no, se dedica más a buscar la verdad, se dedica más a garantizar esos derechos políticos, se dedica más a la parte de restauración de las víctimas, pero lo de la justicia, que es lo que hace un tribunal, así sea de justicia restaurativa, lo de la justicia quedó en veremos. Por eso esa víctima está indignada, correcto. Y no solo a esa, la que ustedes entrevisten va a contestar lo mismo. Un proceso necesita todos los ingredientes. Si falta el ingrediente de justicia, queda cojo. Pues doctora Rula, le agradecemos enormemente este análisis, este punto de vista pues muy interesante que nos ha planteado en este domingo. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes en esta mañana de domingo. Oiga, pero tiene razón el doctor Rula en algo, y es que hemos hecho el ejercicio, María Camila, de hablar con una gran cantidad de víctimas de un lado y del otro. Y no hay una sola. No hemos encontrado una sola que diga, pues ¿sabe qué? Yo quedo tranquilo con esta. Yo escuché una y es una hermana de un joven asesinado por los militares en el caso de falsos positivos en Valledupar, y ella dijo que es la única que he escuchado, que dijo que estaba conforme con la sanción porque esto abrió una puerta a un sinfín de oportunidades de proyectos restaurativos, y ella está trabajando en uno de ellos. Es la única, pero usted tiene la razón en que el 99% de las víctimas están inconformes con estas sanciones. Ya volvemos a Sala de Prensa. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa.